Zootopia, el sistema que refleja a Latinoamérica. Cuando la primera película de Zootopia se estrena, lo hace viéndose como un cuento moderno sobre la diversidad, convivencia y sueños posibles. Un mundo donde cualquiera puede ser lo que quiera. Pero en ese discurso oficial, lo que realmente vemos al analizar su política es una radiografía brutal de todos los fallos institucionales que forman parte del ADN de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Desde el inicio entendemos que Zootopia funciona más como un espejismo que como un proyecto real. Las desigualdades entre presas y depredadores son una metáfora transparente de los conflictos sociales que vemos a diario. Y en el centro de todo, una clase dirigente que, supuestamente, vela por la paz, mientras que opera por debajo de la mesa. El primer gran ejemplo es el alcalde León Sales, el símbolo perfecto del político tradicional. Encantador, mediático, carismático, experto en discursos inspiradores. Pero como ocurre tantas veces en la política de nuestra región, detrás de ese carisma hay una maquinaria de favores, alianzas turbias y decisiones motivadas por el control y no por el bienestar ciudadano. León Sales utiliza el miedo como herramienta, manipula narrativas y se rodea de una estructura que le garantiza impunidad. En Latinoamérica hemos visto alcaldes, gobernadores y presidentes que hacen lo mismo. Explotar las emociones de la población para fortalecer su poder mientras esconden sus verdaderas intenciones. Pero lo más interesante es la figura de Bellwether, la vicealcaldesa diseñada para aparentar humildad y vulnerabilidad, y en realidad es la mente detrás del caos que consume la ciudad. Su golpe político no es un simple acto de ambición, es la jugada de alguien que lleva años sintiéndose marginada por una élite que le prometió un lugar que nunca le dio. Bellwether no solo traiciona a León Sales, traiciona todo el sistema que dijo defender. Y esa traición, lejos de ser un acto individual, es la consecuencia de una estructura donde los intereses ocultos gobiernan más que las instituciones formales. Exactamente como en muchos países latinoamericanos donde los líderes visibles son apenas la punta del iceberg. Aquí aparece el punto clave. Tanto León Sales como Bellwether responden a un poder mayor. Nada de lo que hacen lo hacen solos. Forman parte de una cadena de influencias que nunca se muestra completamente, pero que condiciona cada decisión pública. Lo mismo pasa en nuestra política, presidentes y ministros que parecen mandar, pero están atados por empresarios, lobbies, sindicatos, mafias, medios y pactos de poder. La película revela que la corrupción no nace de un individuo, sino de un sistema perfectamente aceitado para protegerse a sí mismo. Y ese sistema está compuesto por personajes que cambian de máscara según la conveniencia del momento, igual que las democracias frágiles de esta región. Zootopia en su primera entrega se presenta entonces como una metáfora contundente. Un gobierno que funciona hacia afuera, pero no hacia adentro. Un Estado que predica igualdad desde un pedestal construido a base de privilegios y secretos. Y en ese contexto, la dupla de policías, Judy y Nick, no parecen héroes típicos. Son más bien ciudadanos comunes tratando de trabajar desde dentro de un sistema que, desde un principio, está diseñado para que fracasen si se acercan demasiado a la verdad. La relación entre León Sales y Bellwether es apenas el prólogo de un entramado más profundo. Lo fascinante es que la primera película nunca muestra el verdadero poder que se oculta detrás de ellos, solo insinúa que existe. Y esa ambigüedad es precisamente lo que hace que esta historia sea tan inquietante, porque así funciona el poder real en muchos países de Latinoamérica. Los políticos visibles rara vez son los verdaderos operadores del sistema. Son voceros, figuras públicas, pero no son el verdadero núcleo. En Zootopia, la conspiración que convierte depredadores en salvajes no surge de ellos como individuos, sino de una red mucho más amplia. Laboratorios secretos, cadenas de suministros ilegales, financiación encubierta y complicidades institucionales. Bellwether se vuelve el chivo expiatorio perfecto, una figura sacrificable. En Latinoamérica también conocemos esa lógica. Cuando estalla un escándalo, siempre se encuentra alguien para culpar, alguien que pague el precio, mientras los titiriteros reales no pagan las consecuencias. La corrupción en Zootopia no es improvisada, está organizada, institucionalizada y normalizada. Y la policía juega un rol clave en esto. Actúa, pero solo hasta donde le permiten actuar. No son agentes totalmente libres, sino engranajes dentro de un sistema mucho más grande. Lo vemos en la forma en que el comisario Bogo maneja el departamento. Rudo, recto, disciplinado, pero nunca dispuesto a enfrentarse al poder real. Es exactamente el mismo comportamiento de muchos jefes policiales en nuestros países. Héroes cuando la cámara está encendida, obedientes cuando el poder hace una llamada. Judy y Nick escapan de ese molde, van más allá de lo permitido. Hacen preguntas que nadie quiere que se hagan. Ese pequeño gesto de buscar la verdad por encima de la jerarquía
es lo que los pone en conflicto directo con las fuerzas que controlan este podrido sistema, así como periodistas, fiscales o investigadores que se pasan de la raya. La película muestra muy claramente cómo la narrativa pública es controlada. Los medios informan lo que el gobierno quiere que se informe, cada palabra está medida, cada noticia es filtrada. Cuando hay caos se exagera, cuando hay responsables se ocultan, cuando hay corrupción nadie se entera. Y como pasa en nuestra región, la sociedad termina creyendo que el problema es cultural, biológico o histórico, cuando en realidad es político y estructural. La película se vuelve así una crítica feroz y sorprendentemente madura, disfrazada de animación. Y su mensaje es claro: un sistema corrupto no necesita grandes villanos, necesita rutina, obediencia y silencio. Por eso, cuando llega la segunda película entendemos que lo que creíamos haber descubierto en la primera era apenas la superficie. Zootopia 2 inicia demostrando algo que en la vida real ya sabemos. Cuando cae un político corrupto, el poder no desaparece, simplemente cambia de rostro. La ciudad recibe un nuevo alcalde, Wim Dancer, figura amable, mediática, progresista, aparentemente perfecta, pero esa perfección es demasiado pulida para ser real. Desde las primeras escenas queda claro que Wim Dancer no gobierna, solo actúa. Es un producto, una imagen cuidadosamente construida para que la población de Zootopia crea que entró en una nueva era. En Latinoamérica esto es moneda corriente. Líderes que aparecen como salvadores pero que terminan siendo simples títeres. Y detrás del personaje, como un titiritero en las sombras, aparece Milton Lindsley, un empresario poderoso, dueño de industrias estratégicas, capaz de financiar campañas, manipular instituciones y colocar funcionarios a voluntad. Un arquetipo que existe en prácticamente todos nuestros países, el llamado empresario intocable. Milton no necesita un cargo político para gobernar, no necesita votos, no necesita discursos. Su poder es económico, estructural y transversal. Decide política sin estar en el gobierno y todos lo saben, pero nadie se atreve a investigarlo. La corrupción aquí ya no es solo política, es empresarial, mediática, judicial y policial. En otras palabras, es sistémica. Y este es el punto donde la saga deja de tener una metáfora sutil para volverse una crítica directa a cómo funcionan los verdaderos centros de poder. El ejemplo más claro es la captura mediática de criminales menores como Rodríguez, un caso ideal para los noticieros. Rápido, impactante y sin mayores consecuencias. Se vende la idea de que la justicia funciona, mientras los grandes responsables nunca caen. Los medios en Zootopia cumplen el mismo rol que en buena parte de nuestra región: distraer, crear enemigos fáciles, mantener la narrativa superficial, porque hablar del poder real es peligroso, costoso e inconveniente para quienes controlan la pauta publicitaria. En paralelo aparece nuevamente Mr. Big, el mafioso más intocable de toda la ciudad. Su existencia misma destruye cualquier ilusión de un estado funcional. ¿Cómo puede haber un criminal tan poderoso, tan visible y tan protegido? Es simple, porque es útil, porque conviene, porque forma parte del equilibrio corrupto que sostiene todo. La policía lo sabe, Bogo lo sabe, el gobierno lo sabe, y aún así lo toleran. Lo mismo pasa en nuestras sociedades, donde ciertos criminales no se tocan, porque sus redes llegan demasiado lejos. Frente a este panorama, Judy y Nick se vuelven peligrosos, no porque quieran hacer justicia, sino porque ya demostraron que no saben obedecer órdenes, cuando estas órdenes protegen esta corrupción. La policía de Zootopia es representada como una institución con buenos agentes individuales, pero estructuralmente limitada. No pueden investigar más allá de donde el poder lo permite. Cada caso tiene un techo invisible, y cuando un oficial lo supera, este está en problemas. Esto es exactamente lo que sucede en muchos países latinoamericanos. Judy Hopps, por su optimismo y sentido de la justicia, rompe ese equilibrio. No entiende o se niega a aceptar que existen zonas prohibidas, que hay criminales que nunca caerán, que hay empresarios que jamás serán citados por un fiscal. Esa ingenuidad es lo que la convierte en un verdadero problema. Nick White, por su parte, proviene de un mundo marginal y entiende mejor que nadie cómo funcionan las calles. Él sabe que hay reglas no escritas, pactos silenciosos y acuerdos que no se pueden tocar. Por eso, cuando se une a Judy, la tensión entre obedecer y desafiar al sistema se vuelve explosiva. Ambos comienzan a investigar más allá de lo que deberían, y eso los convierte en blancos de la estructura corrupta. No porque quieran destruir el sistema, sino porque están a punto de exponerlo, como ocurre con tantos policías honestos en la vida real, que terminan aislados, castigados o directamente fuera del cuerpo. La corrupción policial en Zootopia no es abierta ni violenta, es burocrática, sutil
silenciosa. La orden que nunca llega, el permiso que se retrasa, el caso que se reasigna, el superior que pide no meterse en problemas. Todo eso existe igualmente en nuestros sistemas policiales. Judy y Nick no obedecen porque entienden algo fundamental. Si la policía investiga solo hasta donde el poder quiere, entonces la justicia no existe. Existe solo una simulación, un teatro donde los culpables menores son castigados para que los culpables mayores vivan tranquilos. Por eso, sus investigaciones incomodan a políticos, empresarios, mafiosos y a la prensa. No porque buscan revolución, sino porque se atreven a hacer lo que deberían hacer todos, cumplir la ley, sin excepciones. La saga muestra que la corrupción no es un suceso extraordinario, es el funcionamiento normal del sistema. Y la mayoría de los personajes simplemente aprenden a vivir con eso, excepto ellos dos. Lo más impactante es que Zootopia, con animales animados, termina siendo más honesta en su retrato del poder que muchas películas políticas destinadas al público adulto. Y ese es su verdadero valor. Nos recuerda que el problema no es la falta de héroes, sino la falta de instituciones transparentes. Al final, el mensaje es claro. Zootopia no tiene nada que envidiarles a los gobiernos latinoamericanos, porque funciona exactamente igual. Entre políticos títeres, mafias intocables, empresarios omnipotentes, prensa funcional y policías condicionados, la ciudad no es un ejemplo a seguir, sino un espejo donde se refleja lo peor del poder real.